La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Recibimos a Armando Vargas, autor de la tercera actualización del reporte de violencia política de Integralia. A un mes de la elección se contabilizaron 560 víctimas globales, incluyendo 195 asesinatos. De mantenerse las tendencias, este proceso electoral podría duplicar las víctimas de violencia política registradas en el proceso electoral de 2020 a 2021. Bueno, esto es algo de lo que vamos a escuchar. Armando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto. Manuel Cerrato, una servidora Marcela Paman, les saludamos, atentos a lo que ha venido sucediendo en este momento de política electoral que vive el país, y entonces el reporte de violencia política que tienen ustedes en Integralia. Hola, muy buenos días, Marcela y Manuel. Muchas gracias por la invitación. Un muy buen día para todo el auditorio. Un abrazo, Armando. Gusto saludarte de nuevo. Igualmente, Manuel, el gusto es mío. Pues estamos aquí de nueva cuenta con nuestra tercera actualización de nuestro reporte de violencia política, confirmando lo que hemos venido advirtiendo lamentablemente desde antes de que empezara el proceso electoral, que la violencia política sería un fenómeno que iba a marcar en las elecciones, en este proceso electoral de 2024, por lo que hemos visto en los últimos años, sobre todo en el último sexenio. Decirle al auditorio que estamos hablando de violencia política, es decir, agresiones en contra de aquellos actores que participan en el proceso electoral, y un tipo de violencia que podría estar vinculada a la intervención del crimen organizado en los procesos electorales. Nos referimos particularmente a las agresiones como asesinatos, amenazas, atentados, desapariciones, secuestros y otras formas de violencia como las agresiones físicas en contra de aspirantes o candidatos, funcionarios, políticos, víctimas de estos actores, pero también familiares y víctimas colaterales. Hemos visto cómo conforme avanza el proceso electoral ha aumentado de forma dramática la violencia política. El mes de abril fue el más violento y antes había sido marzo, y parece ser que de mantenerse las tendencias, y todo indica que así será, pues esta elección terminará con más del doble de víctimas de violencia política registradas en 2021. Armando, ¿qué es lo que favorece esta violencia política? ¿Por qué esta facilidad de atentar, matar, amenazar, cooptar a los candidatos y a quienes están metidos en el proceso electoral desde diferentes plataformas políticas? Sí, digamos que hay como dos especies de situaciones o de factores. Un factor más de fondo, que tiene que ver primero con el fortalecimiento de los grupos criminales en los últimos años. A diferencia del Estado mexicano, de nuestro gobierno, una de las pocas organizaciones que se fortaleció en términos financieros, en términos tecnológicos, en términos estratégicos, y que se ha ido expandiendo a lo largo y ancho del país, pues ha sido el crimen organizado. Digamos que hoy el crimen organizado en muchas regiones tiene mayor autoridad y capacidad de hacer o de imponer su voluntad que el Estado. Es el crimen organizado. Digamos que es un actor mucho más potente en varios espacios. Esta es una situación que se explica por varios factores, pero digamos que es como la causa de fondo, un crimen organizado mucho más empoderado que está buscando expandir su control territorial. ¿A qué me refiero con control territorial? Pues digamos que esa capacidad de explotar las economías locales, de controlar los horarios del transporte público, de definir los precios de los productos básicos, en fin, a establecer las reglas del juego. Uh-huh. Y un segundo factor, además de este control territorial, digamos que es de tipo situacional, de aprovechar las oportunidades, de ejecutar la violencia cuando es posible, y eso se explica porque no existen protocolos de seguridad que puedan frenar esta capacidad operativa del crimen organizado. Sobre todo en marzo y abril, que en el reporte se puede observar cómo incrementa notablemente la violencia, pues coincide con las épocas de campaña. En este momento en donde los candidatos o los funcionarios están expuestos en actos proselitistas y es más fácil ejecutar la violencia. De hecho, hemos visto que los funcionarios o los aspirantes que sobreviven a los ataques
o a los atentados, lo hacen porque tienen sus propios dispositivos de seguridad, que viajaban en una camioneta blindada. Pero esa no es la norma entre las candidaturas a nivel nacional. Entonces, digamos, primero hay una mayor, posibilidad de ejercer la violencia, hay más oportunidades para ejercer la violencia en campo, y segundo, pues hay un crimen organizado mucho más fortalecido que nuestro gobierno. Ujú. Claro, ¿cuáles son los estados con más violencia política? Y también cuáles son los estados que están más protegidos de la misma. Sí, esto es muy interesante, Marcela, porque digamos que contextualmente explica mucho de la violencia. Son entidades, no completa todas las entidades, sino muchas regiones de estas entidades que se encuentran bajo una disputa o un control hegemónico de ciertos grupos criminales. Entonces, digamos que la violencia, en efecto, está sirviendo para que se intervengan en las elecciones y al final del día algún grupo criminal pueda fortalecer sus redes de impunidad ya cooptando al gobierno. ¿Cuáles son estas entidades? Nosotros identificamos 3 entidades que concentran la mayoría de los incidentes de violencia política, que son Guerrero con 80 incidentes, Michoacán con 62 incidentes y Chiapas con 55 incidentes. Y en términos regionales podríamos decir que la violencia se concentra en el centro occidente del país. También en esta región pues podemos encontrar a entidades con alta incidencia como Jalisco, como Guanajuato, como Morelos, como el Estado de México. Entonces, la problemática se está concentrando en estas regiones que hoy están sufriendo severas crisis de violencia en términos generales. Y cuando hablamos específicamente de ataques o agresiones a candidaturas o aspirantes, son 3 las entidades que destacan, que son Morelos, Michoacán y Chiapas. Uh-huh. Ahora, Armando, ¿está vinculado con los colores del partido que gobierna en esos estados la violencia política? ¿Se puede hacer alguna correlación o es fortuito? Nosotros lo que hemos venido observando es un patrón a nivel subnacional. Primero hay que decirle a la audiencia que en términos, totales, la mayoría de las agresiones se concentran en un partido que es Morena, pero cuando uno hace la división por bloques oficialistas o de oposición, considerando al partido gobernante, vemos que hay un mayor número de víctimas de la oposición. Por ejemplo, en algunas entidades como Jalisco, en donde gobierna Movimiento Ciudadano, Morena es oposición. Y ahí también sufre muchos incidentes de violencia política. Entonces, en términos generales, a nivel subnacional podemos decir que la violencia se está concentrando independientemente del partido político en candidaturas de oposición. Eso tiene una explicación probable, que es que, pues, en efecto, ciertos grupos criminales en ciertas regiones lo que buscan es darle continuidad a los proyectos políticos, para fortalecer o expandir sus redes de impunidad. Esta continuidad, desde luego, no siempre es consensuada, es una continuidad que se busca a través del sometimiento. Las relaciones entre gobiernos y grupos criminales no necesariamente son de colaboración o voluntarias, sino de sometimiento y de autoridad. Entonces, eso es importante destacarlo, pero en resumen, sí vemos una mayoría de ataques en contra de candidaturas de oposición. Uh-huh. Armando, para repasar los números, estamos hablando que el total de víctimas de todas las distintas formas de violencia, 208 son aspirantes o candidatos, 123 funcionarios o exfuncionarios públicos, 110 políticos o expolíticos, 93 han sido víctimas colaterales y 26 han sido familiares de algunos actores clave. Estamos hablando de, en las distintas formas de violencia y agresiones, 195 asesinatos, 172 amenazas, 102 atentados, 21 desapariciones, 15 secuestros y 55 incidentes de otra índole, incluyendo agresiones físicas. La impunidad es total, tanto en lo que va de este proceso electoral como, por ejemplo, en la violencia del 2021. ¿En qué porcentaje ha estado la impunidad, Armando? Nosotros calculamos, que una impunidad cercana al 90%. De hecho, dándole seguimiento a todos estos
casos de violencia política muchas veces primero hay que decir que es muy difícil identificar, o el Estado carece de la capacidad de identificar a los agresores. Solamente recuerdo en este momento que en el caso del asesinato del aspirante a la alcaldía de Celaya, Berta Gisela Gaitán, pues se detuvo a algunos personajes. También hubo alguna detención con el agresor del candidato a la alcaldía de Mascota en Jalisco, pero son casos excepcionales. Eso de entrada, incluso al identificarlos, pues no significa que va a derivar en una carpeta de investigación y eventualmente en una ejecución de sanción penal. Entonces, digamos que de estos 500 casos, son muy pocos los agresores que son identificados, pero hay otra fuente de impunidad que nos preocupa mucho, Manuel, que es la cifra negra. Sí, claro. Nosotros en Integralia estamos seguros que estos 560 víctimas que nosotros contabilizamos a través de fuentes abiertas apenas son la punta del iceberg de toda esta violencia. Hace poco la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, informó de cuántas candidaturas habían solicitado protección, y haciendo los cálculos en términos de porcentaje eran apenas un 2% del total de candidaturas. Eso puede reflejar dos cosas: o que existe mucha seguridad y por lo tanto no es necesaria la protección, lo que no coincide con los datos a nivel de campo, o dos, que hay un miedo muy importante y un autofinanciamiento. Entonces nosotros pensamos que, por ejemplo, la cantidad de amenazas debe de ser mucho más alta de lo que nosotros logramos contabilizar. Entonces, ese desconocimiento del problema, no saber realmente de qué tamaño es el monstruo, pues es una fuente muy importante de impunidad, que en algún momento debería de haber un amplio consenso entre los partidos políticos para visibilizar este problema y tratar de socializar y entenderlo, porque mientras no lo entendamos no vamos a poder frenarlo. Sí, exactamente. Ahora, ¿qué tan cercanos están estos números, Armando, a lo que fue el proceso 2021? Estos datos, la violencia política de este proceso electoral ya supera por mucho lo que Integralia contabilizó en 2020-2021. En ese proceso electoral contabilizamos 299 incidentes. En este proceso electoral ya van 560. Y les comparto que del 1 de mayo, del 1 de mayo al día de hoy, en unos cuantos días, pues el número ya incrementó considerablemente. Entonces, todos estos reportes tienen caducidad de horas. De mantenerse la tendencia, insisto que así parece ser, pues vamos a terminar con más de 630 víctimas. Eso es el doble, más del doble de 2020-2021, y supera por mucho los datos comparables de 2018 también. Digamos que más allá del dato, que de por sí es muy preocupante y alarmante, esto importa mucho por lo que significa, y es que una tendencia constante a la alza, cada vez mayores incidentes de violencia política, pues revelan que el Estado mexicano está perdiendo la capacidad de imponer el orden en varios territorios, y que hoy nuestra democracia está secuestrada por grupos criminales, por otros actores, por intereses ajenos al interés del ciudadano. Se está convirtiendo lamentablemente en un mecanismo para que otros actores se beneficien en detrimento, digamos, de lo que se supone que la democracia debe de garantizar, que es, digamos, la representación del interés ciudadano. Esto es muy importante porque la violencia política no es un problema coyuntural, no es un problema de las elecciones, no es un problema de políticos. Es algo que nos va a afectar cotidianamente, tal vez en las próximas décadas. Y entonces, esta presencia de la violencia política, ¿cómo pues desmotiva al elector a que participe en el proceso físicamente el 2 de junio? ¿Podríamos especular y anticipar una relación entre violencia política y presencia del elector en las urnas? Sí, la evidencia nada más te la dice eso. Nosotros pensamos en Integralia que va a ser muy probable que veamos el siguiente escenario.
muchas elecciones, sobre todo en el ámbito local, con muy baja participación ciudadana y con candidaturas ganando de forma muy clara, sobre todo en territorios en donde ya ha habido incidentes de violencia de manera simultánea. Por ejemplo, en municipios como Marabatío, en donde han sido asesinados 3 aspirantes, es muy probable que haya poca participación ciudadana y que toda la participación se dirija a ciertos perfiles. Y lo mismo con otros territorios. No hace mucho, México Evalúa publicó un resultado de una investigación en donde sostienen que por cada incidente de violencia política se reduce la participación ciudadana en cierto porcentaje y que la violencia política incluso también tiene un impacto en la sustitución del personal en casillas, es decir, cada vez que hay incidentes de violencia política, el personal en casillas por miedo renuncia y se sustituye. Entonces digamos que es muy probable que en términos generales en aquellas entidades donde hubo mayor violencia política también veamos menor participación ciudadana, y esto sin lugar a dudas pues es un claro indicativo de la calidad de nuestra democracia. Hoy no hay condiciones para que el ciudadano salga a la calle con plena certeza de que no le vaya a pasar nada, vote por quien vote. Pues sin lugar a dudas eso va a tener un impacto en los gobiernos que se conformen. Y no solamente la participación en el ciudadano, sino también que afecta la participación de quien hace política. En este proceso electoral un dato que hemos visto es que si bien ya hay un número muy importante de asesinatos en contra de aspirantes, al día de hoy ya podemos contabilizar 30, en el reporte nosotros hablamos de 29, pero hace unos días en Chiapas se sumó un nuevo aspirante. Pues también este miedo, esta violencia desincentiva la participación de perfiles profesionales, de perfiles comprometidos en el interés ciudadano. Las amenazas provocan las renuncias de los aspirantes. Bien. Entonces, por varios lados la violencia está minando muy fuerte la calidad de nuestra democracia. Muy bien, Armando, pues invitar al público a que se acerque a la página de Integralia y que vea ahí la publicación que ustedes han hecho en relación a esta tercera actualización del reporte de violencia política. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Armando, un abrazo y muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes, Marcela y Manuel. Un abrazo a toda la audiencia. Excelente inicio de espacio. Gracias. Abrazo, Armando, igualmente. Por cierto, muy pronto va a estar aquí Luis Carlos Ugalde, ¿no? En el foro de Canadevia a propósito integral. Son las 8 de la mañana con 28 minutos. Vamos a la pausa comercial. Regresamos enseguida. Contextos.